Muy buenas noches, doctor Gutiérrez, estimados compañeros, me da mucho gusto saludarlos. Voy a presentar esta actividad número 1 de nuestra asignatura Innovación y Desarrollo Educativo. Mi nombre es Ana Luz Carvajal Bernal, tengo la maestría en Dirección de Negocios y Desarrollo Empresarial, soy licenciada en Diseño Gráfico y tengo estos 3 diplomados: Diseño de Políticas Institucionales con Perspectiva de Género, Cultura de Calidad y un diplomado en Marketing Digital. Mi experiencia principalmente ha sido en el ámbito de las instituciones. Tengo experiencia docente tanto en instituciones públicas como en privadas. También mi área de trabajo en estas asignaturas es arte, tendencias del diseño, mercadotecnia y comunicación. Participé como parte del consejo directivo del 13º Consejo de Encuadre, la Asociación Mexicana de Instituciones de Diseño Gráfico. Tengo experiencia como elaboradora y revisora de reactivos en Ceneval. También soy tutora y he estado a cargo de la coordinación de diseño gráfico tanto en la institución privada UEM como en la institución pública Universidad Autónoma del Estado de México. Conozco sobre desarrollo curricular y procesos de acreditación de planes y programas de estudio, y actualmente me desempeño como coordinadora de difusión cultural de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAM. Lo que vamos a presentar aquí es una temática sobre innovación educativa que está básicamente dividida en 3 partes. La primera de ellas es dando un concepto. La segunda es hablando de una perspectiva actual de las instituciones educativas dentro de innovación. Y la tercera es una propuesta muy personal. Las nombro pasado, presente y futuro, pero en realidad es una forma de dar contexto para poder soportar la propuesta que tengo. En este sentido, estamos en esta primera parte de concepto. Me permití buscar conceptos solamente de innovación, no necesariamente aterrizándolo en la parte educativa, porque me pareció que es un concepto mucho más amplio. Entonces, aquí señalo en rojo algunas de las cuestiones que me parecen más interesantes, donde se habla de que innovación es crear una idea nueva, adquirir una idea, sacarle de su contexto lógico, dar una nueva perspectiva, que la innovación genera cambios desde la perspectiva de diferentes autores, como pueda ser Peter Drucker, desde la parte administrativa, habla de estos cambios con un análisis sistemático, pero también Steve Jobs, desde su visión tecnológica, dice que innovar es decir no a 1000 cosas, ¿no? Y una visión totalmente académica desde Redalic, que habla de un proceso creativo por el cual 2 o más conceptos ya existentes se combinan. En este sentido, desde el material que nos proporcionó el doctor Gutiérrez, Innovación Educativa en una visión de Sánchez, dice que es mejorar la praxis educativa para lograr un cambio positivo y además aterrizado en un contexto concreto. Si hablamos de esto, pues es como la parte formativa ya de cuando llevas todo un proceso dentro de una institución. Desde la Organización por las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, se define educación educativa como un acto deliberado, es decir, a propósito, donde planificas y das solución a problemas que se apuntan a lograr una mayor calidad en el aprendizaje de los estudiantes. Y esto superando lo que es el paradigma tradicional. Me parece una visión bastante interesante porque ya da toda la amplitud a solucionar problemas, ¿no? Y además que estos problemas caigan en un contexto que generen cambios, que tengan ideas, que sean ideas que se puedan combinar y además que tengan toda esta posibilidad de ser evaluadas para ser mejoradas, que es hablar de calidad. Como el punto número 2, hablamos de la innovación desde la perspectiva de las empresas educativas, donde se considera que innovar se ha convertido en una máxima y una prioridad de una institución. Ahorita lo aterrizo a educación superior, que es donde prácticamente me estoy desarrollando de manera profesional, y donde se habla que el docente no solo es aquel que terminó una carrera y viene y comenta, ¿no? Sino es el profesional que además le interesa y ejerce. Es un guía, es un facilitador, es alguien que debe motivar, alguien que debe provocar, inducir, persuadir, y en mejor de los casos y tomando los referentes que nos plantea el doctor Gutiérrez, pues invitar a los estudiantes a ver con nuevos ojos. En esta suma de voluntades, donde presento 4 diferentes perspectivas, 4 películas, no son las únicas que hablan de educación, pero son bastante interesantes y bastante buenas, porque son docentes que se atrevieron a presentarles a sus estudiantes una libertad para expresarse, forma distinta,
Cada estudiante de contextos diferentes, intereses diferentes, problemas distintos, pero al final todos enfocados hacia alguien que le importaba que ellos pensaran por sí mismos. Entonces, bueno, 4 perspectivas diferentes. Por otro lado, también recupero este contexto que encontré en un blog de Jonathan Osuna, donde habla del docente enchufado, que es aquel que utiliza estrategias de enseñanza mediante herramientas digitales como un momento muy actual de la docencia. Se crea clase a través de videos y recursos tecnológicos, se motiva a los estudiantes a utilizar de manera adecuada las tecnologías de la información, se comparte experiencia pedagógica con los pares docentes, se hace una constante búsqueda de información para mejorar lo relacionado a su área, ¿no? Pero también es el docente que siente la obligación moral de prepararse y aplicar nuevas formas de enseñar y aquel que busca lograr el desarrollo de capacidades. Entonces, en este esquema que desafortunadamente no está totalmente nítido, pero que me parece que en esencia refleja bastante bien toda la búsqueda de lo que tienen los docentes en la actualidad. Me voy a la tercera parte, que es la propuesta. Esta propuesta surge también de textos donde me interesó buscar a Kotler, considerado un gurú de la mercadotecnia, Philip Kotler, que él hace esta propuesta de conceptos que es innovación incremental y tecnología disruptiva. El primero de ellos hace referencia a un objeto o un servicio que se va perfeccionando. Entonces, en la parte superior de esta diapositiva presento los cambios que ha tenido el objeto de uso cotidiano que llamamos plancha, donde ha tenido sus diferentes momentos con la idea de irla mejorando para atender las necesidades del contexto cada vez actual, ¿no? Cambia el peso, cambian las funciones, pero en realidad la esencia sigue siendo la misma. Al hablar de tecnología disruptiva, pues es realmente no irnos a esta búsqueda de mejora constante, sino presentar algo distinto. Entonces, esta segunda imagen relacionada con el concepto del planchado, pues, ¿por qué no un cambio cultural donde ya no planchamos la ropa, donde aceptamos que la gente no se ve mal si ya usa su ropa sin planchar? Entonces, eso tendría que ver con una forma de aprender de tecnología disruptiva. Y la tercera de ellas, donde pongo este pantalón inspirado en los 70s, que habla del uso de la terlenca, ¿no? Era una tela eh, que no se planchaba prácticamente, ¿no? Ni mostraba ser arrugada, tenía estas 2 posibilidades de ser térmica, pero además de ser fresca según el momento, o sea, no había problema, ¿no? Y entonces tenía esta particularidad. Quiere decir que no estamos hablando de una innovación en este momento. Esas circunstancias ya existían, solo las recuperamos para atender a nuestro contexto. Entonces, si esto que acabo de presentar, yo lo llevo al ámbito educativo, se encontraría algo más o menos así, donde ya hacemos esta innovación incremental asociada con la tecnología disruptiva y hacemos un trabajo que sea planificado, pero además colaborativo, trans y multidisciplinario, pero además nos atrevemos a integrar a los diferentes sectores, no solamente docentes, estudiantes y administrativos como se ha venido trabajando, sino nos ampliamos todavía más, donde se incorporan los egresados, donde se incorporan expertos o profesionales en las diferentes áreas y el trabajo de academia es más robusto y más amplio. ¿Es más complejo? Sí, por supuesto, pero eso sería parte del trabajo que se tendría que realizar en una innovación educativa. Es escuchar a todos, entender las necesidades y búsquedas de todos para que en conjunto pudiéramos dar mejores soluciones. Entonces, hago esta sumativa donde no descarto todavía en ningún sentido el uso del pizarrón. A mí me parece que sigue siendo una herramienta útil, necesaria y además muy asequible a donde hay lugares donde la educación es complicada, ¿no? O sea, lo que se tiene a la mano es un pizarrón y es un gis o un plumón o una tiza, entonces todavía los profesores tenemos ese problema en muchos lugares de manera geográfica enfrentan esta circunstancia, entonces no creo que sea un momento para considerar que está desfasado o que ya no puede dar algunos resultados. Sumamos la parte tecnológica, sumamos la presentación de escenarios distintos donde se puede impartir clase, como puedan ser bibliotecas, cafeterías, la cancha deportiva y sacar a los alumnos de este cuadrado del aula normal y además incorporar otras actividades ya de manera formal
a lo que sería la educación en toda su academia, ¿no? Es decir, un carnet cultural universitario, que es área donde yo me desarrollo laboralmente y donde considero que además puede enriquecer el trabajo de la academia. El estudiante que también va al teatro, el estudiante que escucha música, el estudiante que de manera formal y en su escuela tiene estas posibilidades de distracción, de entretenimiento, de crecimiento personal y de encontrarse también con sus compañeros, ¿no? Es la otra edad, me importa el otro. Entonces, pienso que al hacer esta sumatoria se darían mayores alternativas de aprendizaje y esto se podría todavía mejorar con las ideas de todos. A nivel de conclusiones, coloco estas 6. La realidad es que esto se puede seguir y será muy interesante escuchar la perspectiva de mis compañeros. Y como conclusión número 1, estamos en un momento donde es imperante atender los wicked problems o problemas perversos que nos están atañendo, como el cambio climático, envejecimiento, desigualdad social, etcétera, que ya son cosas que se tienen que abordar, temas de discusión en la educación. Número 2, el concepto de innovación educativa no es empezar de cero. En términos empresariales hablaríamos como de una reingeniería, recuperar lo que se hace bien y mejorar lo que ya existe con la evaluación continua. Número 3, las empresas tienen la responsabilidad de que la educación sea abierta, incluyente y pertinente, es decir, que atienda su contexto. Número 4, la educación no solo es un tema de docentes y directivos, es mucho más amplio por el nivel de interacción y compromiso, es prácticamente de todos y para todos. Número 5, debe darse un trato más digno al quehacer docente, porque sabemos que el profesional de la docencia está devaluado, ¿no? El concepto está devaluado, el sueldo está devaluado, las oportunidades son limitadas, entonces se tiene que dar ese fortalecimiento. Y número 6, la educación del hoy es la tecnología del mañana. Entonces, pues sin duda ha sido muy interesante desarrollar este trabajo. Siempre falta tiempo, pero agradezco muchísimo su atención. Aquí dejo algunas referencias y en este momento dejo de compartir. Muchísimas gracias por haberme escuchado y una excelente noche.